el documental de Rita Moreno, que literalmente lo vi justo ahorita, que te lo dije antes de que empezáramos a grabar, y me impactó mucho. Yo sabía que ese documental existía, pero yo no lo había visto porque yo sabía de Rita Moreno nada más West Side Story, yo no sabía más, y como que me da vergüenza admitirlo ahora, después de haber visto el documental y ver toda su historia. Sí. Me impactó un montón, porque ahí sí yo de verdad entré sin saber nada. Ajá. Y me impactó un montón su historia, me identifiqué con algunas cosas, con otras no, pero fue bien impactante y te quería eh, preguntar primero que nada, ¿tú entraste ahí de la misma manera que con ya tenía, o sea, cuando empezaste a hacer el documental de San Juan, que ya tenían un montón de investigación bastante profunda y todo eso, y ya tenían una estructura? ¿Fue lo mismo con el documental de Rita Moreno? Porque siento que ella habla unas cosas íntimas que a lo mejor ella no había revelado antes, o eso fue más evolucionando mientras iba Pues, haciendo la producción. para ese documental pasó un poco como en este, que un productor quería hacer el documental de Rita Moreno y yo sometí una idea de lo que yo quería hacer. Para yo someter esa idea, yo me escuché, ella tiene un libro, su autobiografía, y yo me lo escuché como en speed, porque lo tenía que escuchar rápido para poder más o menos Ujú. escribir una idea para ese pitch. Este, luego que me dieron el proyecto a mí, pues entonces escuché ese libro 3 veces más, como para realmente ver qué quería contar de su vida, porque aunque yo que iba a contar su vida y su historia y todas las cosas que ella ha hecho, todos los premios que se ha ganado, eh, para mí es aburrido si tú haces un cuento de solamente de los triunfos de alguien, porque es como si fuera un anuncio, ¿no? Como un Ujú. reel de sus mejores momentos. Y pues, como cualquier historia, necesitas un buen conflicto, pues yo estaba buscando los conflictos de ella. Y yo llegué a poder conectar con su parte más íntima. Lo tiene en el libro, no, quizás no tanto, pero lo sugiere en su libro. Pero yo como directora, como puertorriqueña en Los Ángeles, con mi acento, siendo mujer, pues también he sentido ese mismo discrimen hacia mí, incluyendo mientras hacía ese documental algunos de los productores ejecutivos que no sabían nada de mí y pues tenían muchas dudas de si yo iba a hacer un producto de la calidad que ellos querían y eso lo entiendo porque no me conocen Ujú. profesionalmente, pero también estaba esa otra parte de por ser mujer y lo mismo que me pasó con este documental, que habían cosas que yo no sabía y si yo no las sabía las quería compartir. En el de Rita, todo lo que ella me contaba antes o todo lo que yo leía de ella o las entrevistas que tuve con ella antes de entrevistarla, me decía cosas que yo también estaba pasando, que yo también estaba sufriendo eso mismo, que yo también lo sentía igual. Y dije, pues si yo siento esto, ¿cuántas otras personas, mujeres y sobre todo las personas que viven en otro país, que no es tu país, que se sientan de esa misma manera? Entonces, pues yo me quise ir por ese lado humano esta es una mujer brutal que ha logrado un montón de cosas, que está en un montón de películas que yo tampoco conocía, que ella estaba en Ujú. esas películas, en esas series, ni nada de eso. Pero además de eso, quiero contar lo que sufrió, cómo llegar ahí, lo que le costó y todas las limitaciones que también tuvo. Exacto. Sí, no, hay unas cositas que yo creo que yo, mi experiencia con ella es un grado mucho menor, ¿sabes? Ah, No puedo comparar los extremos ni nada, pero cuando yo estudié en la universidad afuera y en Estados Unidos y ahí, ¿sabes? Mayormente son cosas bien sutiles que uno a lo mejor no sabe exactamente qué es lo que es, mi vida está después, pero donde uno está como que te tratan como un poquito sí, aparte. Y como que hay algunas cositas que ella decía de cuando ella primero llegó a Hollywood y cómo la trataban las personas, que yo ujú, no viví eso así, pero como que me identificaba un poco porque estaba como que he vivido algo de eso.
no exactamente lo mismo, pero he oído algo de eso. Y sí, de vez en cuando hay alguna persona que sí es más desagradable o algo así, pero por lo general son cosas bien sutiles, por lo menos hoy día, ¿verdad? Después de lo que personas como Rita Moreno y otras pasaron y todo eso. Pero hay una escena también en la película, en el documental, que se me aguaron los ojos cuando ella está hablando de la escena en West Side Story cuando la están golpeando. Sí. Y después de eso, que ya yo creo que entonces estaba como que vulnerable por esa escena. Después cuando ella estaba dando los discursos y eso, como que se me volvían así como que a aguar los ojos cuando... que no, yo no me imaginaba, yo sabía que ella salía en West Side Story, yo no sabía más nada de ella. Toda esa experiencia de ella, y no sé, tú estabas ahí en siempre, es que me envuelvo yo hablando y no, te estoy aprendiendo a hacer entrevistas. Tú estuviste ahí siempre en todas las entrevistas que graban, yo no sé nada de esto de producción, ¿no? Todas las entrevistas que hacen, siempre estás ahí grabando con ellos, como que todo. Sí, yo en el caso del documental de Rita Moreno, yo utilicé lo que le llaman, yo utilicé una forma de entrevista que yo pongo a la cámara un espejo y ese espejo me refleja a mí, yo estoy al lado de la cámara, y este espejo me refleja a mí y ella, si mira a cámara, me ve mi cara. Y si tú ves ese documental, ella siempre está mirando a cámara, como que me está hablando a mí. Y los otros que entrevisto en el documental no están mirando a cámara, están mirándome a mí fuera de ese espejo, fuera de cámara. Pero toda la entrevista de ella, yo quería que ella se sintiera bien íntima conmigo. Y yo tapé todo el set para que ella no viera a nadie del crew. Era todo negro, o cortinas negras, menos la cámara, que la cámara ya la veía, pero lo que veía en la cámara era mi reflejo. Entonces, yo estoy sentada ahí y yo soy la única que le hablo y le hago todas estas preguntas y ella me contesta a mí. Entonces, esa fue la manera en que yo pude, o que ella se pudo sentir más cómoda para decirme cosas así más personales, sin que se diera cuenta que detrás de esa cortina estábamos pues las dos cámaras, micrófonos, los asistentes de cámara, producción y todas las demás personas. Y esto es algo que utilicé en ese caso, pero sí, en los documentales normalmente quien hace las entrevistas es el director o la directora. Y eso es la parte más importante para mí de dirección de documental, es cómo tú haces las preguntas y cómo tú logras que te digan todo lo que tú quieres que te digan. Y usualmente por más información que tú sepas de esa persona, tienes que preguntar como si no supieras nada, como bien ignorante, pero porque tú sabes lo que quieres que te conteste. Y lo que yo hago es que me quedo callada y cuando ella termina de hablar, yo no hablo enseguida, yo me sigo callada por un rato y eso hace que haya un silencio incómodo y que ella entonces sienta que me tiene que decir un poco más sobre el tema, y ahí es cuando salen esos cuentos más profundos, sobre todo en el caso de Rita, porque Rita Moreno está acostumbrada a las cámaras y a que la entrevisten, y normalmente ella ya tiene todas sus contestaciones bien sharp, pues tiene 90 años, o sea, lo tiene planchado. Y para lograr eso, pues tenía que quedarme callada. Los productores ejecutivos fueron a la primera entrevista que yo le hice a ella y ellos estaban nerviosos conmigo, era como, pero habla, mujer, como, y yo, este es mi proceso, chido. Y esa es la manera que yo hago, esa es mi forma de entrevistar para documentales. Y eso, te quiero hacer te quiero hacer una pregunta más del documental y después quiero regresar a eso porque eso está bien interesante. La escena esto es medio bobo, a lo mejor, la escena que ella entra al dressing room, que están las noticias que están testificando sobre la violencia sexual. Eso
fue algo que ustedes estaban grabando ese día y casualidad, eso era lo que estaba puesto en el televisor. Así mismo. Porque se ve como ustedes no la estaban grabando todos los días entrando, fue ese día que estaban grabando y eso pasó así. Sí, y fue pura casualidad. Obviamente el documental iba a hablar sobre todo el discrimen y todos sus acosos sexuales que ella tuvo durante su vida. Jamás pensamos que eso, o sea, no sabíamos que eso iba a estar pasando ese día que decidimos filmar. Y decidimos filmar ese día porque todavía estábamos en preproducción, pero como estaban filmando el show de One Day at a Time, yo dije, mira, ya mismo se acaba esa serie, creo que estaban en casi el último capítulo que estaban filmando. Oh, wow. Y yo no sé si esto vuelve el año que viene, entonces vamos a grabarla. Después vemos si lo usamos o no, pero hay que ir a grabarla. Y ella siempre prende el televisor en CNN y da la casualidad que eso estaba. Y yo dije, anda, hay que quedarnos tranquilitos y nos quedamos un rato dentro de su camerino, ahí con la cámara, y ella desayunando su desayuno, mirando la televisión, y la grabamos Okay. grabamos todo ese proceso, y gracias a que lo grabamos lo utilizamos y yo pude utilizarlo para conectar los cuentos de ella del Exacto. sexual harassment. Hay dos críticos de cine que no me preguntaron a mí, pero asumieron que eso fue fake, que eso lo pusimos y lo hicimos fake, y que se notaba que eso era bien fake, que eso no es documental de verdad. Y yo, mano, pero ¿por qué dicen eso si no es la verdad? Fue ahí de verdad. Pero pues. No, yo no pensé que era fake porque se ve muy natural, pero sí, yo pensé como que es como la mega casualidad más perfecta del mundo, como eso, como que, por eso era que no pensé que fue fake, por si acaso, pero sí pensé que, No, o pero sea, uno como el pensaría que lo contexto. planificaste bien, que fue Exacto, planificado, y en exacto, ese caso no. Los otros días estaba exacto. hablando con una chica que quiere hacer documentales y me dice que lleva 2 años investigando, tomando fotos de esto que quiere hacer, escribiendo, y yo le dije, pero ponte a grabar ya, ¿qué tú esperas para grabar? Y Sí. le hice este cuento, le dije que si no graba, perdiste mitad de las cosas que son espontáneas, que pasan, que lo puedes hacer como una investigación, pero graba anyway, porque tú no sabes si después lo necesitas en el documental. Así que Exacto. Sí, sí. Yo creo que hay veces que la gente se queda mucho en la planificación para que quede perfecto todo. Y yo sí, creo que hay veces que es al revés, olvídate de que sea perfecto y hazlo. Y uno va perfeccionando a la marcha. exacto. Este, sí. Y entonces lo que te quería, que también esto volvió a entrar en eso, es tú estudiaste esto en la universidad, como esto que tú me estás explicando de estas técnicas que tú usas de entrevistar y de todo eso, eso viene con la experiencia. Tú estudiaste esto en la universidad, ¿cómo tú aprendiste a hacer esto y obviamente hacerlo también? Viene con experiencia. Yo estudié cine en la universidad y cogí unos cursos de documental, pero esta manera de entrevistar ha sido experiencia. Yo suelo ser una persona que escucha mucho, que hablo poco y escucha mucho, y mi hijo me decía hace como 3 años atrás, mi hijo es actor también y actuó en esta película, y los actores principales de la película, que es gente famosísima, durante el set, pues hablaban conmigo y me contaban cosas como bien íntimas de ellos. Y mi hijo me decía, es que yo no sé por qué a ti todo el mundo te cuenta todo. Y yo, bueno, porque yo me quedo callada y escucho. Y la gente siente que me puede contar o se sienten, no sé. Pero es algo que yo he seguido dándome cuenta que es la manera de entrevistar, que es muy diferente, y esto es algo que yo observo las entrevistas por ejemplo, de alguien que hace reportajes. Es muy diferente a cuando tú entrevistas para un documental, y es muy diferente para cuando tú entrevistas para esto, por ejemplo, que es más una conversación. Y eso también es algo que sí estudié, la diferencia entre un reportaje
entre las entrevistas de alguien que viene de periodismo y las entrevistas de alguien que viene de documental. Se hace completamente diferente. En periodismo, tú seteas la entrevista, la pregunta, dando un background de lo que vas a preguntar. En un documental yo no digo ningún background, yo te hago la pregunta lo más sencilla posible para que el que me está contestando me dé todo el background. Así es. Ok. Y entonces, eso que tú dijiste de hacer la pregunta y dejar que contesten y después quedarte callado un rato a ver si dicen más o si sale algo más. ¿Eso es algo tuyo que tú aprendiste a hacer o eso es algo que enseñan? Sí. No, eso es algo que yo aprendí a hacer yo. Sí. Ok. ¿Y lo del Sí. espejo también? ¿O eso? No, lo del espejo, eso es un director de documentales que es buenísimo, que se llama, ay Dios mío, ahora mismo se me fue el nombre de él. Lo voy a buscar aquí mientras hablamos, pero esa es su Ajá. técnica. Ok. Y entonces yo quise hacer su técnica. Te voy a buscar el nombre rápido, porque no puedo creer que se me olvidó su nombre, pero debes ver todas las películas de él porque él es un tremendísimo director. Él se Ajá. llama Errol Morris, Errol Morris. Lo voy a apuntar aquí. ¿Sabes Y que él, no he escuchado de él? ay, pues sus documentales son maravillosos y muchos son de historia, son maravillosos. Sí, Ok. tienes que Ok. verlo a él. Él hace eso. Todas sus Ujú. documentales, la persona habla a cámara. Sí. Ok. Y Ok. él incluso se inventó ese, ese espejo y esa manera de hacerlo y lo patentizó. Ok. Ok. Sí. Sí. No, yo soy me han dicho que a veces que hablo demasiado en las entrevistas y no dejo a las personas. Estoy aprendiendo todavía. Pero yo no estudié nada de esto. Este, pero, pero sí, entonces es distinto, me imagino, entrevistar a alguien como Rita Moreno, que como tú dices, que está bien acostumbrada a las cámaras y Uh-huh. que me, me imagino que los dos tienen sus retos versus una persona que no está acostumbrada a las cámaras, a lo mejor, no sé, esto soy yo aquí inventando, yo no sé cómo sea en la realidad, pero no sé si a lo mejor alguien que está acostumbrado a estar frente a las cámaras hace un switch de performance, Sí, y como que tratar de sacarle ese lado más humano versus a lo mejor una persona que no está acostumbrada para nada a eso y a lo mejor lo que pasa es en vez que se trinca o algo, no sé correcto. si... Eso pasa y eso uno tiene que entonces, ¿cómo lo trabajas? En el caso del documental de Rita, pues yo pasé muchos días grabándola a ella con el crew pequeñito en su casa, grabando, para que ella se sintiera cómoda con nosotros. Y la primera entrevista, yo le hice 3 entrevistas. Eso que tú ves ahí, que parece que fue un día nada más, son en 3 ocasiones que yo la entrevisté, le pedí que se pusiera la misma ropa y eso. Ok. Eh, hay momentos que te das cuenta porque se puso pantallas diferentes, pero No me fijé. pero la idea era que pareciera que es una sola entrevista. Eh, la primera vez que la entrevisté todo sobre su carrera, las cosas más fáciles para que ella me contara. La segunda, pues fui profundizando. Y en la tercera entrevista le dije, ok, hoy es el día que vamos a llorar, a tocar fondo, a Ajá. que me digas a mí, Mariem, este, cómo puedo ser yo, tú, en un futuro, pues me tienes que hablar como una mamá le habla a su hija, así que vamos a hacer hoy. Y ella, ok, pues hoy no me voy a poner pestañas postizas. Y no se puso pestañas postizas ese día, Ajá. se maquillar mucho. Diablo, y después en edición, eso es un revolú porque se ve diferente los ojos, no está tan maquillada Ok. como las otras veces y nada, y en color correction arreglar eso, nada, son cosas alternas, pero sí, pero ese fue el proceso con ella, lograr que se fuera abriendo más hasta que de verdad me hablara a mí como si le estuviese hablando a una amiga o una hija. Pero cuando entrevistas, por ejemplo, yo hice mi primer documental sobre la lucha de Vieques para sacar a la Marina.
Es un corto documental que lo puedes ver en mi página en Vimeo, y ahí pues entrevisté a gente que no está acostumbrada a ser entrevistada. Así que pues ahí pues quizás le tenía que hacer la pregunta de 3 maneras diferentes hasta que lograra la contestación adecuada para... Yo vengo de editar, así que yo como editaba mucho antes, pues sé también qué necesitas, qué no tienes, y cuando tienes que indagar mucho para eso mismo.